Bienvenidos. En este video se realiza la determinación del circuito equivalente de generadores sincrónicos. Capítulo 4. Circuito equivalente de generadores sincrónicos y diagramas fasoriales. Introducción. Hasta ahora se realizó el estudio de la parte interna del generador sincrónico, considerando los campos magnéticos en el rotor y en el estator, calculando la fuerza electromotriz y la fuerza magnetomotriz en nuestras máquinas de corriente alterna. En este capítulo se realiza un estudio de las características de trabajo y circuito equivalente del generador sincrónico. Se estudia al generador sincrónico como una fuente de tensión. Recordando, en el generador sincrónico, en el rotor, aplicando una corriente continua al devanado del rotor, la corriente de excitación, se genera un campo magnético de rotor. Este campo magnético B de rotor, al aplicar una potencia mecánica al rotor, se hace girar dentro de la máquina. Este campo magnético de rotor base el devanado estatórico e induce un voltaje en estos devanados. Y si estos devanados se conectan a una carga, a través de estos devanados circulará una corriente I sub A, corriente de armadura. Esta corriente de armadura generará un campo magnético de estator, que para el devanado trifásico estará girando en la misma dirección que el campo magnético del rotor. Por lo tanto, el campo magnético neto en la máquina será igual a la suma del campo magnético del rotor más campo magnético del estator. Este fue el estudio que se realizó hasta este capítulo. En este capítulo se busca representar al generador sincrónico como una fuente de tensión real, el cual estará formado de una fuente de tensión ideal, E sub A, que será el voltaje generado por el generador sincrónico en vacío, en serie con una impedancia ZI. Circuito equivalente del generador sincrónico. Para determinar el circuito equivalente del generador sincrónico, se considerará que EA será el voltaje generado internamente por el generador sincrónico y Bφ será el voltaje en terminales del generador sincrónico. De forma general, se puede observar que Bφ, el voltaje en terminales del generador sincrónico, será distinto a EA, voltaje generado internamente por el generador sincrónico. Esto se debe a 4 factores. El primero, la reacción de armadura, Be. Cuando el generador sincrónico se conecta a una carga, por el devanado estatórico circula una corriente de armadura I sub A. Esta corriente de armadura, al circular por el devanado estatórico, generará un campo magnético de estator. En esta situación, el campo magnético neto, que en principio solo era igual a el campo magnético del rotor, ahora será igual a la suma del campo magnético del rotor más campo magnético del estator. 2. Coeficiente de autoinducción del devanado del estator, LA. El devanado del estator, al estar formado por bobinas colocadas en las ranuras del estator, tendrá una autoinductancia igual a LA. 3. Resistencia del devanado del estator, RA. Como el devanado del estator está construido por bobinas de N vueltas de un metal que generalmente es cobre, entre los terminales del devanado tendremos una resistencia que será proporcional a la longitud del conductor que forma el devanado de una faz. Y 4. La configuración del rotor del generador sincrónico, que puede ser de polos lisos o polos salientes. El análisis que se realiza a continuación es para generadores sincrónicos de polos lisos. Se puede utilizar el análisis que se realiza para generadores sincrónicos de polos salientes, pero los resultados en la práctica tendrán una variación muy pequeña. El voltaje en terminales del generador sincrónico Bφ será función del campo magnético neto dentro del generador sincrónico. Si observamos la variación del campo magnético neto, podemos indicar lo siguiente. El campo magnético neto será igual al campo magnético del rotor si la corriente de armadura es igual a 0. Entonces, en esta condición, el voltaje en terminales del generador sincrónico será igual a EA, el voltaje generado internamente por el generador sincrónico. El campo magnético neto será distinto al campo magnético del rotor si la corriente de armadura es distinto de 0. Entonces, el voltaje generado internamente por el generador sincrónico E sub A será distinto a B
Phi, el voltaje en terminales del generador síncrono. Considerando el análisis realizado en el capítulo 2, cálculo de la fuerza electromotriz en las máquinas de corriente alterna, podemos indicar que un campo magnético variable en el tiempo genera un voltaje, y de forma general en los generadores sincrónicos el campo magnético neto será igual a la suma del campo magnético del rotor más campo magnético del estator. El campo magnético neto genera el voltaje en terminales del generador sincrónico Bφ. El campo magnético del rotor genera el voltaje EA, voltaje generado internamente en el generador sincrónico, y el campo magnético del estator, que aparece cuando la corriente de armadura es distinto de cero en el devanado estatórico, generará el voltaje E de estator. También de los estudios realizados previamente podemos afirmar que los campos magnéticos y los voltajes siempre están en faz. En el capítulo 2 de la materia, determinación de la fuerza electromotriz, se determinó el valor de EA para determinar el voltaje en el estator. El campo magnético del estator es proporcional a la corriente de armadura que circula en el devanado estatórico y retrasa a esta corriente un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, podemos afirmar que el voltaje generado en el estator va a ser proporcional a la corriente de armadura también, y retrasada a 90 grados de la corriente de armadura. Estas relaciones de proporcionalidad y ángulo de desfase entre voltaje y corriente lo podemos representar de la siguiente forma. El voltaje generado en el estator será proporcional a la corriente, por lo tanto será igual a IA multiplicado por una constante de proporcionalidad X y un ángulo de desfase de menos 90 grados. En esta ecuación podemos observar que el voltaje en el estator es proporcional a la corriente y se encuentra retrasada respecto de la corriente un ángulo de 90 grados. Si representamos el número complejo expresado en forma polar 1 con un ángulo de desfase de menos 90 grados como menos J, el voltaje en el estator será igual a menos J X por fasor de corriente. Una vez que se determinó el voltaje en el estator en función de la corriente de armadura, reemplazamos este valor en la ecuación para calcular el voltaje Bφ, voltaje en terminales del generador sincrónico. Entonces Bφ será igual a EA, voltaje generado internamente en la máquina, menos Jx por IA, corriente de armadura. Despejando EA, el voltaje generado internamente en el generador sincrónico será igual a Bφ más Jx por fasor de corriente, donde X es una constante de proporcionalidad y representa la reactancia debido a la reacción de armadura generada por la circulación de la corriente de armadura y suba en el devanado estator. Esta ecuación, aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff, podemos representarlo mediante el siguiente esquema, donde se puede observar que se cumple que EA es igual a la suma de la caída de tensión en Jx por IA más Bφ. Si consideramos la autoinductancia del devanado estatórico y la resistencia debido al material del cual se construye el devanado estatórico, al circuito que se obtuvo anteriormente colocamos en serie un inductor que representa la autoinductancia del devanado estatórico y una resistencia RA, que es la resistencia del conductor. Por lo tanto, en este último circuito se consideran los efectos de la reacción de armadura en X, el coeficiente de autoinducción del devanado del estator XA y la resistencia del devanado RA. Si asociamos las dos inductancias en serie X más XA y le denominamos XS, reactancia sincrónica, entonces obtenemos el circuito equivalente para una fase del generador sincrónico, en el cual se puede observar a EA, el voltaje generado internamente por el generador sincrónico, en serie con XS, la reactancia sincrónica, que es igual a la suma de la reacción de armadura más la reactancia del devanado, en serie con RA. Y aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff en este circuito, EA será igual a Bφ más Jx IA más RA por IA, que será la ecuación que representa el circuito equivalente
para una fase del generador sincrónico. Para un sistema trifásico, para cada una de las fases se tendrá un circuito equivalente similar. Por lo tanto, el circuito equivalente para el sistema trifásico será el que se muestra en la gráfica, en el cual se repite 3 veces el circuito equivalente monofásico para cada una de las fases. En este circuito podemos aclarar que el voltaje entre EA y RA se denomina voltaje de fase en los terminales de una fase, y el voltaje BL es el voltaje en los terminales del generador sincrónico, que para la gráfica está conectado en estrella, y para esta gráfica BL será igual a raíz de 3 por Bφ. Con lo que concluimos este video. Gracias.